Hoy en Reciclado visitaremos la Reserva de Xochimilco, declarada Patrimonio de la Humanidad. Yo soy Laura García, comenzamos. La Reserva de Xochimilco, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los principales centros de atracción del Valle de México, por sus múltiples valores ecológicos y culturales. Para comprender la dimensión que posee esta reserva, de sus cuerpos de agua y de su sistema de chinampas, es necesario navegar en su historia, misma que estamos a punto de abordar. Y para realizar este viaje, nada mejor que a bordo de una de sus tradicionales trajineras. En actual resguardo del Gobierno Federal y la UNESCO, entre otras instancias, la Reserva de la Zona Lacustre de Xochimilco formó parte vital de la cuenca del Valle de México, un auténtico paraíso que atrajo a las tribus nómadas de la América precolombina. Rica en flora y fauna, los cuerpos de agua de Xochimilco estaban integrados a los lagos de Texcoco, Jaltocan, Zumpango y Chalco. De este esplendor acuático, Xochimilco es testigo viviente y, por fortuna, la población que vive en la zona lleva a cabo una labor vital para lograr su permanencia en el planeta. Este es el caso del señor Juan Arenas, presidente del Centro Ecoturístico Apatlaco. Este es uno de los últimos reductos que nos queda. Aquí todavía encontramos espejos de agua. Hay una red de canales que conforman alrededor de 187 kilómetros. Dentro de los canales principales está el de Apatlaco, el de Comanco, Tezhuilo, el de Apampilco. Dentro de las lagunas está la laguna de Tlila, la laguna de Tezhuilo. Y esta es una zona que todavía queremos conservar. Xochimilco es una palabra que significa campo de flores. Precisamente sus aguas permitieron el traslado de embarcaciones completamente cargadas de flores, cuyo destino final era la zona centro de la cuenca. Tanto las flores como los vegetales y frutos atrajeron a un sinnúmero de aves migratorias. Por supuesto, Xochimilco pronto recibió la visita de los primeros asentamientos humanos, que datan de la época prehispánica. Aquí los primeros pobladores que llegaron fueron los xochimilcas, que conformaron las 7 tribus nahuatlacas, y llegaron y se asentaron en la zona de la montaña que se llama Santa Cruz Acalpisco actualmente, y el lugar es Coahuilama, donde todavía hay algunos vestigios arqueológicos. La abundancia de cuerpos de agua motivó la inteligencia y creatividad del pueblo xochimilca. En principio, para satisfacer sus demandas de alimentación, se dieron a la tarea de cultivar sobre auténticas islas flotantes, mismas que pasan a la historia con el nombre de chinampas. Antiguamente esa tribu era nómada, pero ante la necesidad de poderse alimentar, fueron creando precisamente la zona de las chinampas con ramas, con tierra, y ahí fueron ya sembrando sus productos, poco a poco. Los hábiles agricultores escogieron árboles de ramas extensas y consistentes que sirvieran de valla o contenedor de las chinampas. ¿Cómo fueron creando las chinampas? Creaban un almárcigo, que era una fracción de tierra, se iba rellenando, se echaba, en algunas ocasiones se ponía una capa de lirio acuático, que también al descomponerse servía como abono. Se echaba una capa y después se sacaba el fango del canal con un aditamento que se llama cuero de lodo, y se iba rellenando, se dejaba que se secara, y actualmente ya cuando va fraguando se va cortando, se hacen cuadritos, y en cada cuadrito se va poniendo una plántula, el esqueje o una semilla. En el sistema de chinampas, los árboles llamados ahuejotes cumplen una función primordial para contener la tierra sembrada. Cuando soplara el viento, pues aquí no había quien tuviera eso, entonces se llevaba la chinampa que iba conformando. Precisamente por eso también se deriva lo de chinampa flotante o jardín flotante, como lo conocen. Y precisamente los antepasados, para poderla fijar, que no se alejara, se fueron sembrando los ahuejotes, cuya característica es de que su raíz se extiende mucho, se entierra. El sistema de chinampas no ha dejado de generar dividendos a la Ciudad de México. Aunque su momento de prosperidad económica se remonta a un sistema pluvial ya inexistente.
Durante siglos, Xochimilco estuvo enlazado con otros afluentes, como el Canal de la Viga, lo que permitió establecer una comunicación acuática que hoy parecería más bien un auténtico relato de ficción. Lo cierto es que el flujo de embarcaciones de ese entonces llegó a superar el movimiento de navíos de ciudades europeas como Venecia. Entonces se utilizaban diversos tipos de embarcaciones, de acuerdo al tamaño era como se iba nombrando. Tenemos la trajinera, tenemos la canoa, que son canoas grandes, que era propiamente donde ya transportábamos los cultivos o el producto de lo que se estuviera sembrando. Y las personas que venían a sembrar ya utilizaban otro tipo de embarcación más pequeñas, más angostas, que viene siendo desde el chalupón, la canoa, el acali, que era una embarcación muy angosta que terminaba en pico. Aquí generalmente ese tipo de embarcaciones los utilizaban más las mujeres porque tenían mayor facilidad de poder transportarlas. Además de la fértil vegetación de Xochimilco, en esta zona llegaron a rondar y comerciarse especies exóticas. El ajolote es la más preciada por sus múltiples atributos, además de tratarse de un ser endémico, es decir, originario del Valle de México. El asunto es que tanto el ajolote como el ahuejote han estado en amenaza de extinción debido a la explotación irracional de los mantos acuáticos de Xochimilco. ¿En qué momento la gran extensión que comprende el lago de Xochimilco empieza a verse reducida y su flora y fauna, representadas principalmente por el ahuejote y el ajolote, se ven amenazadas y en peligro de extinción? Esto es un proceso muy complejo que tiene que ver con el crecimiento de la mancha urbana, así como con la necesidad de abasto de agua potable de la cada vez más sedienta Ciudad de México. La historia de Xochimilco parece partirse en dos aguas. Por una parte, por quienes ignoran y no realizan esfuerzo alguno para comprender los ciclos de la naturaleza. Por el otro, con todos aquellos preocupados y deseosos por resguardar las áreas naturales del planeta. Esta es una de las partes más importantes que hay ahorita, porque en estas áreas hace muchísimos años había veneros, ojos de agua. Parte de eso es la importancia de la Ciudad de México, que prácticamente, por ejemplo, de esto depende mucho la Ciudad de México. Si estos humedales llegasen a secarse por completo, parte de la ciudad es como lo que hoy en día tenemos, hundimientos, prácticamente grietas. La zona lacustre de Xochimilco se distingue por los humedales, es decir, las superficies terrestres que están temporal o permanentemente inundadas. Los humedales se regulan por eventos climáticos, como el ciclo de las lluvias, y se encuentran en constante interrelación con los seres vivos que los habitan. Nosotros dependíamos de las lluvias. Yo, como te decía, hace 22, 23 años había veneros y manantiales. Hoy en día ya no puedes encontrar ningún venero, ningún manantial. Grietas únicamente que te sulfuran. El sulfural, yo te quiero decir que se abre una grietita y brota agua, pero muy poco. Nosotros prácticamente ahorita lo que pretendemos de estos humedales es conservarlos. Entre más húmedo tengas esta parte, más aves van a llegar. El crecimiento urbano y la falta de conciencia sobre los valores ambientales se conjuntan para situar a la zona lacustre de Xochimilco en una situación crítica. Hace 20 años la gente estábamos en una conciencia de depredar, de destruir, de acabar con lo que teníamos, pero hoy en día estamos en una conciencia de decir, en vez del drenaje que caiga directamente al canal, vamos a meterle tezontle, carbón vivo, granillo, para que no dañe tanto el canal. Sabemos que no se limpia al 100%, pero yo represento una comunidad, se llama Ampliación Ayecar. He tratado de concientizar a la gente que ya no construyamos en la era de las chinampas y queremos que esto siga y la mancha urbana detenerla por completo. Pero esto es esfuerzo igual, lo que te comentaba, autoridades, gente responsable y nosotros mismos en parte. Nosotros ahorita tenemos la responsabilidad como ecológica de mantener estos humedales, porque si no prácticamente se hundiría la Ciudad de México. Ya no hay ojos de agua, ya no hay manantiales, únicamente son las grietas que salen todavía y que sulfuran el agua. Es muy poquita, hablamos de un 50%, un 2 o 3% de agua que todavía brota, y esas son las famosas grietas que le llamamos nosotros. Con el apoyo del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, se ha logrado una nueva perspectiva de la zona lacustre de Xochimilco. La participación decidida de quienes la habitan es esencial para lograr el rescate integral que tanto se ambiciona.
Yo tengo el ejemplo desde hace 8 años ser el presidente de Miss Mani. Yo era un depredador, hoy en día soy un protector. Yo no sé leer ni escribir, pero hemos sido tanto así que hoy tenemos un Premio Nacional de Ecoturismo Cultural y como puedes apreciar, los diferentes 7 espacios que tenemos, concientizamos a la gente. Hay que cuidar ya la mancha urbana, no dejar construir casas de concreto, no dejar que la gente tire basura, los drenajes que no lleguen directamente al lago, porque algún día es lo que vamos a tomar nosotros. Así como va la problemática del agua, es lo que vamos a tener que tomar. Eso sí me preocupa mucho. Y no la responsabilidad es mía, la responsabilidad es de autoridades y de toda la gente que vive aquí. Tal y como nos advierte Manuel, solo de manera integral es posible devolverle la salud a la zona lacustre de Xochimilco. Esto último es emergente si tomamos en cuenta que esta zona, declarada Patrimonio de la Humanidad, ha estado a punto de perder dicha distinción a causa del abandono. Por fortuna, esto no sucedió. Entérate cómo fue. En el año de 1987 se inscribe a Xochimilco como miembro exclusivo de la lista de sitios patrimoniales de la UNESCO. Con esta declaratoria, la vida cultural y ecológica de Xochimilco cobra un viraje importante hacia la cultura de la preservación de su flora y fauna. Seguimos en nuestro recorrido por Xochimilco y ahora estamos junto a Leslie Meléndez, que es enlace de cadenas productivas de la Comisión Nacional Forestal. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito desde que Xochimilco fue declarado Patrimonio de la UNESCO, ¿qué ha pasado con esta zona y qué ha significado para la zona el haber sido de esta declaratoria? Bueno, ha surgido un gran interés para el gobierno federal y local, la protección de esta zona como recarga de mantos acuíferos y también ha generado una conciencia ante la población que vive aquí de esta conservación de esta zona. Principalmente ha sido pues, la declaración de área natural protegida y su normatividad dentro de ella, que ha fomentado el frenar la mancha urbana principalmente, y algunas otras acciones han sido muy enfocadas a la reforestación, a la conservación de los recursos y en general para tener y mantener el nivel histórico-cultural de los pobladores, ¿no? Los consultores internacionales de la UNESCO someten constantemente a revisión sus zonas patrimoniales, con el fin de que se lleve a cabo un plan continuo de conservación. Bajo tal esquema, son numerosos los proyectos que operan en Xochimilco, para así mantener su estatus como zona patrimonial. Mira, hay algunos productos ecoturísticos que están ahorita dando los chinamperos, como son temazcal, algunos otros dan el servicio de cabañas, restaurante. Pues puedes, no sé, remar en los kayak que hay aquí. Se realizan algunos otros encuentros como obras de teatro, principalmente para el rescate histórico de la zona. Las principales universidades e institutos del país investigan sobre la flora y fauna de Xochimilco. En el caso del ajolote, al que incluso se le ha dedicado un museo, se le da especial atención por tratarse de una especie amenazada. A esta labor vital se suma la acción del gobierno federal. Se han hecho algunos estudios por parte de la UNAM, de la UAM, principalmente del ajolote. Los pobladores han fomentado su crianza de forma empírica totalmente. Y otra especie que es característica de la zona lacustre es el ahuejote. Más sin en cambio, pues nada más es una cuestión de reforestación y es distintivo de los canales de Xochimilco. En el caso concreto del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, se procede de manera activa a incentivar las llamadas cadenas productivas. Los estamos apoyando para que sus productos ecoturísticos se den a conocer, tengan mayor difusión e impacto en la sociedad, asimismo con la protección del medio lacustre que tenemos aquí en Xochimilco. Estamos dando subsidio, también apoyos técnicos, capacitación. Es muy amplio realmente los apoyos que se les da por parte de CONAFOR. Asimismo también te podría mencionar uno de los apoyos y intercambio de experiencias, que ellos se trasladan a ambientes familiares y tienen contacto con otras comunidades.
Solo mediante la suma de esfuerzos entre habitantes, instituciones y gobierno federal es posible el rescate y permanencia de Xochimilco como una maravilla del mundo. Es lo que tratamos de rescatar todavía, y nosotros como Xochimilco, si no nos preocupamos por hacer esto, pues nadie lo va a hacer. Tenemos que concientizar a la gente, escuelas, universidades, jóvenes, empresas, que nos apoyen en esto, porque es un trabajo muy duro y que creo que yo voy a morir y esto tal vez mi generación pues va a seguir haciendo esto, porque para mi generación y mucha gente somos un ejemplo a seguir. Mientras tengamos el equilibrio de los canales, vamos a salir adelante y cuidándolo, porque también debemos de ser moderados en no gastar tanta agua, en proteger estos humedales, que como puedes apreciar es una belleza, porque tenemos aves, tenemos peces, tenemos todo lo que la Ciudad de México no lo tiene. Entonces, es la conciencia que debemos de agarrar. El turismo alternativo, cultural e histórico de Xochimilco nos espera, con sus lagos, aves y la formidable hospitalidad de su gente. A su espléndida virtud como anfitriones, se suma el deseo por compartirnos esta toma de conciencia por la cultura ambiental. Amigos, hasta aquí llegó Reciclado Hoy, un programa en el que todas nuestras acciones cuentan para el bienestar del mundo que habitamos. Quienes se dedican a la preservación de la flora y fauna de la zona lacustre de Xochimilco nos demuestran los beneficios que trae consigo todo el esfuerzo por fomentar la cultura ambiental. Escríbenos cualquier tipo de comentario o sugerencia que tengas a la dirección que aparece en pantalla. Recuerda que este espacio está hecho a tu medida, a la medida de todos los que habitamos este planeta. Hasta pronto.